La bienvenida para todos a otro espacio de este club de lectura. Bueno, qué gusto estar compartiendo otro encuentro semanal en estos espacios que, como siempre decimos, queremos mirar a los libros, pensar en lectura, recomendarnos textos. Bueno, un poquito este es el objetivo de este espacio, que como siempre les decimos pueden encontrar en YouTube como Club de Lectura RTM. También salimos por el 610 AM Radio Transmundial Uruguay. Estamos en Spotify. Bueno, toda una lista un poquito aburrida que quizás la conocen, pero la vamos a repetir al final de este programa porque no quiero demorarme en presentar a quien me va a estar acompañando al inicio de un nuevo ciclo de temas aquí en este club de lectura. Se trata de Ana Micaela Eises. Ella es licenciada en psicopedagogía y la presento de esta forma porque va a ser importante para el tema que vamos a estar conversando. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, un gusto estar acá contigo y con todos los que están mirando y escuchando. Un honor tenerte, un honor tener a Anita en este programa para, como siempre decimos, escuchar un poquito a los que saben. Y para arrancar este programa, y como siempre digo que a mí me gusta tener libros arriba de esta mesa porque esto es el club de lectura, quiero compartir con ustedes y compartir también contigo, Anita, unas adquisiciones que hice recientemente para mi hijo Francisco. Encontré en oferta Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga en una edición tapadura con ilustraciones, y encontré también de Juan José Morosoli Perico, que son una serie de cuentos, de relatos también ilustrados que mamá nos leía cuando éramos chicas. ¿Viste qué lindos dibujos? Re lindo, la verdad. ¿Quieren ver? Mirá qué bueno que están. La abeja haragana. Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga, que son, no sé si decir clásicos, pero son unos textos bien conocidos, por lo menos aquí en nuestro contexto latinoamericano. Todo esto, y mientras Anita sigue bichando los libros, todo esto tiene que ver porque, decíamos, vamos a iniciar un nuevo ciclo aquí en Club de Lectura que quiere pensar un poquito en literatura y niños, lectura en las tempranas, qué beneficios tiene, qué obstáculos tiene, de qué sirve que nuestros niños lean y si vale la pena estimular la lectura. Están preciosos, ¿viste? Muy lindos. Y la verdad que no voy a decir dónde los compré, pues no voy a pasar chivo gratis, pero estaban a muy buen precio, por eso aproveché la oportunidad. Anita, la pregunta, ¿no? La primera pregunta con la que queremos comenzar a pensar en esto que tiene que ver con lectura y niños, viene por el lado de cuánto se recomienda la lectura desde ese ámbito profesional en el que vos te preparaste, ya sea la psicología, la pedagogía, otras disciplinas similares. ¿Cuánto valor le dan a la lectura? ¿Qué te parece? Sí, mucho valor. Hay muchos estudios que muestran que la lectura es fundamental, que leer con regularidad desde niños, desde chiquitos, incluso desde antes de saber leer, desde antes de comprender, incluso el tener ese hábito de leer con los niños es fundamental y tiene muchos beneficios, ¿no? Promueve la memoria, promueve la capacidad de atención, la comprensión auditiva, después va a sentar como las bases que van a permitir que esos niños se desempeñen mejor incluso a nivel académico. Después podemos ir charlando de cada uno de estos aspectos, ¿no? Pero que la Academia Americana de Psicología recomienda a partir de los 6 meses, o sea, ya desde bebés, tener ese tiempo de interacción, ¿no? De lectura, ahí obviamente leemos nosotros, ¿no? O de mostrar los libros, ¿no? Señalar, son libros de otras características, capaz, esos libros de hojas duritas, ¿no? Con muchas imágenes, con texturas, pero ese acercamiento ya va como construyendo un montón de habilidades que después van a ser fundamentales para el desarrollo de esos niños, ¿no? Sí, ahí ya adelantaste como otras cuantas preguntas que tenía anotadas, no, pero está bueno. Me consta que en tu caso y el de tu familia les han alentado en la lectura desde que eran bien chiquititos todos, sí. Y yo entiendo que también nosotros como que crecimos en un tiempo distinto en que quizás no teníamos tantas distracciones, me da la impresión. Siempre teníamos la tele ahí, pero
no estábamos tan expuestos a las pantallas como quizás están los niños hoy en día. ¿Te parece que quizás hoy por hoy para un niño es más desafiante, más difícil, tiene más obstáculos para sentarse a leer? Sí, sin duda. Bueno, de nuevo, está siendo estudiado, ¿no? Es algo que también es nuevo. La cantidad de información a las que estamos expuestos actualmente, no solo los niños, nosotros también. Pero bueno, para un cerebro en desarrollo es un desafío más grande, ¿no? Y tiene consecuencias más grandes también. Pero sí, sin duda, los niños están muy sobreestimulados hoy en día, ¿no? No solo por los dibujitos, por las cosas que ven en la tele, que además, como vos mencionabas, nosotros capaz que también veíamos dibujitos, teníamos pantallas, pero el tipo de contenido que se consume hoy en día es más acelerado también. Cambió eso, ¿no? Sí. Y hay estudios también que hablan de eso y de las consecuencias que tiene eso, porque bueno, los niños muchas veces se terminan acostumbrando a tener recompensas inmediatas y constantes, ¿no? Y con una actitud pasiva. O sea, ellos no tienen que hacer un esfuerzo para conseguir esa recompensa, esa liberación de dopamina que les da los dibujitos, que le da el celular, que le da las redes sociales. Bueno, dependiendo de la edad, ¿no? Hay niños que... Claro. Y también el cuidado que se tenga alrededor, ¿no? Pero la realidad es que los niños están expuestos todo el tiempo a pantallas del celular, a pantallas de la tele, a la computadora, incluso sin querer o sin darnos cuenta, cuando nosotros utilizamos el celular, ellos también observan eso, ¿no? Y ese es el gran tema. Lo van viendo. Entonces, bueno, después obviamente va a ser más difícil sentarse y tener un tiempo de una actividad que requiere de más esfuerzo, ¿no? Eso. Y que la recompensa no es inmediata. Exacto. Entonces, claro, ahí sí. en ese punto la lectura se vuelve como algo que demanda mayor esfuerzo, como un desafío más importante en concentración, por ejemplo, ¿no? Sí, en todo, el esfuerzo cognitivo, porque para un niño también, si está aprendiendo a leer o ya sabe leer, digo, no es lo mismo sentarte y recibir información que vos tener que procesarla por ti mismo, ¿no? Claro. En realidad es fundamental, pero el niño no lo piensa así en ese momento, piensa disfrutar. Sí, bueno, a nosotros también nos pasa en realidad, como adultos, que muchas veces en un tiempo de que queremos, yo qué sé, descansar un poquito, no pensamos en de repente engancharnos con un libro, sino pensamos en scrollear en el celular, ¿no? Y cuanto más a un niño que no tiene tanto control de sí mismo, digamos, lógico, o tanta conciencia, ¿no, de lo que le está pasando. Sí, yo soy la primera que tengo un tiempo libre y me meto en Instagram, ¿no? Claro, entonces, o como para aflojar, voy a descansar, me voy a distraer con algo. Sí, bueno, pero eso también, digo, hablando de estas no dificultades, pero más como trabas que tienen los niños, ¿no? Para acceder a la lectura en comparación con antes, que los niños aprenden por los modelos, ¿no? Ellos aprenden de lo que observan. Wow. Lo vemos en todos los que tengan un niño chiquito a su alrededor, lo ven, que el niño, bueno, replica y repite todo lo que va viendo, ¿no? A su alrededor. Entonces, si nosotros también no tenemos ese hábito, y bueno, de él no va a surgir el interés mágicamente de hacer algo que nunca vio que hiciéramos, ¿no? Claro. Por eso también la importancia de nosotros leer y leer con ellos, ¿no? Porque también entiendo que, bueno, en el día a día capaz que no tenés tiempo con tus hijos de ponerte a leer un libro, entiendo que no es algo capaz que realista, pero bueno, el leer con ellos también es una forma de modelar, ¿no? Ese tiempo. Y un poquito ya como tiraste algo de esta pregunta que te voy a hacer, pero aunque cuando el niño todavía no comprende, ¿no? Hablaste de los 6 meses, incluso un poquito más adelante, yo qué sé, el año, los 2 años, el niño hay palabras que no va a entender, hay conceptos o ideas que tiene un cuento, no interpreta bien las letras, no sabe qué letras cuál. ¿Vale la pena igual entonces leerle una historia a un niño? Sí, sí, vale la pena. Yo me cambié la hoja ahí para mirar lo que había escrito, porque lo había pensado, anoche lo pensaba, y me anoté algunas cosas que pensé y otras cosas que fui buscando ahí en mis apuntes. Pero una de las cosas que pensaba es la importancia del vínculo afectivo, ¿no? Wow. Y esos tiempos de lectura son un tiempo para fortalecer ese vínculo también. Que no es poca cosa, porque a veces con los niños, yo ahora pensando como desde los padres, yo no soy madre, pero de lo que observo, no, a veces como esa relación con el niño muchas veces es como instrucciones y bueno, no hagas esto y hace esto, ¿no? Y a veces por
porque es normal, porque no tenemos tanto tiempo y porque Sí. tenemos que proteger a ese niño y que sobreviva, nos cuesta encontrar esos momentos de hacer algo juntos, ¿no? Claro. Hacer algo con él, disfrutar de una actividad. Un los dos al mismo compartir tiempo. auténtico. ¿Verdad? Exacto. Ujú. Y bueno, y eso en realidad es fundamental, ¿no? Y más allá de todas las consecuencias positivas que va a tener para el desarrollo cognitivo de ese niño, ese vínculo afectivo que se desarrolla a través de muchas cosas, pero la lectura es una herramienta, Ujú. es re lindo en realidad. Qué bronca. Es re lindo en realidad. Me lo voy a sacar. Es re lindo. Y como vos decías, nada, o sea, yo lo viví en mi experiencia en mi casa, que mi madre me acuerdo que nos leía todas las noches antes de dormir, leía un capítulo de un libro, ¿no? Y a veces me perdí, a veces me dormía a la mitad del capítulo Sí, y después claro. no sabía qué. Pero más allá de eso y de todo lo que podemos seguir charlando de los beneficios que tiene, bueno, es algo que va marcando también, ¿no? Y que va generando también ese interés por seguir leyendo. Claro, ujú, Ese instaurando hábito. un hábito, ahí va, que va a Exacto. pasar de generación en generación. Y si tenés que convencer a alguien, ¿no? De beneficio de la lectura, ¿por qué usted debería leer con su hijo, su nieto, un sobrino? Bien. ¿Qué es lo primero que mencionarías? Así las cosas que, bueno, que desde la profesión, ¿no? También Sí. desde lo que ustedes saben. Sí. Bueno, nosotros, o sea, nuestros procesos cognitivos se dividen a muy grandes rasgos en procesos cognitivos generales y procesos cognitivos específicos. Ujú, Los procesos cognitivos generales son la memoria, la atención, la planificación. ujú. Son la base para que después se den los procesos cognitivos específicos que van a ser la lectura, la escritura, el desarrollo de las habilidades matemáticas. Claro. Entonces, hablando ahora específicamente de niños que capaz que todavía no entienden todo lo que les estamos diciendo o no saben leer o incluso no tienen ni idea, ¿no? Le estamos mostrando un libro y ellos, bueno, miran porque hacemos efecto de sonido y les mostramos las imágenes. Claro. Esa actividad ya va a empezar a desarrollar esos procesos cognitivos generales, ¿no? La atención conjunta, la memoria de trabajo, ¿no? La memoria de trabajo es la memoria que nos ayuda a recordar la información pertinente en esta actividad, ¿no? Entonces, bueno, en la página anterior hubo una imagen de un gato persiguiendo a un ratón, ¿no? Increíble. Y tengo que Ujú. mantener eso en mi mente para entender la siguiente, ¿no? Parecen cosas capaz que tontas, pero no lo son, ¿no? Y los niños, como sabemos, digo, en esa edad, desde pequeños, se empiezan a desarrollar muy rápido, empiezan a absorber de todo lo que hacemos. Claro. Y bueno, y es una forma en la que empiezan a desarrollar esas habilidades cognitivas, ¿no? Ujú. Entonces eso como primer lugar. Después me anotaba también el desarrollo de la conciencia fonológica. Hay estudios que muestran que leerle a los niños ayuda a desarrollar esta habilidad de la conciencia fonológica, que es una de las habilidades más fundamentales para aprender a leer, ¿no? Ujú. Entonces, ya el simple hecho de escuchar una palabra, una lectura, Sí. empieza a desarrollar esa habilidad que después le va a facilitar el mismo acercarse a esa lectura. Mira. ¿no? Increíble. Estimula el lenguaje receptivo también. Nosotros a veces pensamos el lenguaje como, bueno, uno, ¿no? Si sé algo, si sé comprenderlo, lo sé decir. Bueno, no es tan sencillo, ¿no? Los niños empiezan aprendiendo por lenguaje receptivo, por la comprensión. Y eso es lo que lleva después, con la práctica, al lenguaje expresivo. Ujú. Bueno, el lenguaje receptivo hay que trabajarlo también. No es simplemente que se da así nomás. Digo, obviamente los niños, como decimos, ¿no? Van aprendiendo de todo y van absorbiendo, pero qué importante y qué oportunidad que tenemos para trabajarlo específicamente, ¿no? Ujú. A través de la lectura. La curiosidad, la imaginación, esas cosas que queremos, ¿no? Que los niños puedan sentirse niños y que puedan Claro. expresarlo en mayor medida. Bueno, la lectura de los cuentos impulsa eso, ¿no? Lo estimula. Ujú. Y bueno, y me anotaba también eso como algo más, capaz que más personal de lo que observo, de lo que he conocido. Pero bueno, también es una herramienta para las rutinas, ¿no? Para introducir rutinas. No solo rutinas en sentido, bueno, antes de dormir leemos un cuento, que está buenísimo porque también al niño le ayuda, ¿no? Como tener ciertas indicaciones de qué es lo que va a suceder, Ujú. pero también introducir ese tiempo de lectura a la rutina, ¿no? Y entonces que con el tiempo vaya manteniéndose eso también. Claro. Y que eventualmente pase a ser algo propio del niño, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Si es que él lo disfruta o ella. Pero bueno, eso pensando más en niños pequeños, ¿no? Que todavía Claro. no, capaz que no entienden todo o no saben leer o Ujú. lo que sea. Y después pensando en niños más grandes,
Bueno, hay muchos estudios que hablan de cómo el tiempo de lectura y de la lectura compartida mejora. Bueno, obviamente la comprensión lectora, el vocabulario, la expresión oral, la expresión escrita y bueno, y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La atención, la capacidad de mantener la atención, que es algo que hoy en día vemos muchos niños con muchas dificultades Sí. en lo atencional. Y adultos también. Y adultos también. Sí. Pero bueno, son habilidades que van a afectar cada área de la vida de ese niño, de ese adolescente, de lo que sea, ¿no? De ese adulto también. Incluso la vida académica también. Esta era otra pregunta que yo te planteaba respecto al, bueno, cuánto ayuda la lectura en la escuela, en la educación secundaria y bueno, también me imagino que a nivel universitario, que vos sabés que hay que leer mucho, hay que escribir también, Sí. escribir artículos, trabajos, incluso hasta el punto de escribir una tesis, ¿no? Sí, sí. Claro, Sí, sin sí. faltas de ortografía, respetando puntuación, también investigando, a veces hay que leer distintas fuentes, Sí. comparar, Sí. cuánto ayuda, ¿no? Tener una buena base de lectura en el sentido de un hábito de lectura, ¿no? Exacto. Me imagino. Sí, 100%. El tener el hábito de leer está comprobado que no solo ayuda en lo que respecta a la lengua, o sea, en las materias de lengua, sino que también esos niños que tienen el hábito de lectura tienen mejor rendimiento a nivel de matemática, a nivel de ciencias y obviamente a nivel de lengua general. Mira. Sí. Y además, bueno, los ayuda también a comprender mejor las consignas, ¿no? Como tú decías, a tener una mejor expresión a nivel escrito. Y otro beneficio es que desarrollan una habilidad para analizar la información de manera más crítica, ¿no? Ahí está la cosa. Y eso obviamente es fundamental para lo académico, para la facultad, por ejemplo, digo, mínimo tenés que poder analizar la información, Claro. poder analizar muchas fuentes de información y bueno, elegir lo que es mejor, pero también para la vida misma, ¿no? Porque Sí, hoy en día, además. volviendo a que recibimos tanta información de tantos lados, bueno, el poder analizar la información de manera crítica es como la habilidad más fundamental que tenemos que tener para estar Sí, en este tiempo. en este tiempo. Y bueno, y es algo que se desarrolla gracias a esa exposición, ¿no? A la lectura. Y también pensaba en los niños más grandes, dependiendo evidentemente del tipo de literatura que lean, el hecho de conocer otras realidades o por ejemplo, viajar en la historia y ver que, bueno, en tal época pasaba tal cosa, o se habla también de la cuestión de la empatía, ¿no? De empatizar Exacto. con tal personaje. A mí me pasa con Francisco, que me pregunta, ¿por qué? Y la historia dice, fulanito era muy pobre. ¿Y por qué era pobre? Y entonces ahí te tenés que Claro. poner a pensar vos mismo, ¿por qué la gente es pobre? Que cuestiones filosóficas, Claro. viste, que ni uno sabe responder. Pero sí, yo creo que como que abren espacio justamente a aprendizajes de la vida, de como vos decías, ¿no? Del por qué, de la causa del efecto, por qué pasa esto. Conocer otras realidades también. Y ni que hablar de todo el tema de los valores, ¿no? A mí me está llamando la atención eso, cómo muchos de los cuentos tradicionales plantean y refuerzan valores como, por ejemplo, el arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, el tema del reconocer, no sé, Pinocho. Sí. Reconocer que hice cosas mal, me arrepiento, voy y le pido perdón a mi padre. Sí. Impresionante, ¿viste? Uno ahora como adulto vuelve a esos textos y decís, mirá qué cosas interesantes que hay acá, Sí, ¿no? temas complejos, ¿no? Que son difíciles de explicar, pero a través de la lectura como que se hacen más palpables también. Sí, sin duda. Y ahí también cuando decías que Francisco te pregunta, bueno, ¿por qué? Pensaba en la importancia del adulto ahí como mediador en la lectura también. Y esa era otra pregunta, ¿no? ¿Qué rol tenemos nosotros? ¿Es cuestión de agarrar el libro y bueno, tomá, anda a leer a tu cuarto? ¿O es cuestión de acompañar también, Sí, no? exacto, sí. El acompañamiento es fundamental porque, bueno, el adulto en realidad es justamente eso que decía, ¿no? El que media, ¿no? Entre el libro y el niño, sobre todo al inicio. Después, cuando son niños más grandes, bueno, ya tienen otra autonomía, pero estamos ahí para enriquecer esa experiencia y para hacerla disfrutable, ¿no? Claro. No es solo, bueno,
leamos un libro y listo, Sí, o sí. que lo lea él solo, sino que bueno, estamos ahí, como decías, bueno, para responder preguntas, para hacerle preguntas a ellos. Ay, ¿qué le pasa a este niño? Ay, se siente triste. Ay, ¿por qué se siente? Bueno, no sé, pensando como Sí, ejemplos, sí, ¿no? sí. Ujú. Para como decías, ¿no? Poder enriquecer y poder sacar como aprendizajes capaz que concretos, como enseñanzas de valores, o lo que sea, ¿no? Como que sea una experiencia que el niño también pueda disfrutar, hacerle efectos de sonido y mostrarle, que señale, y que sea un tiempo de interacción con el libro, ¿no? Y que esa relación con la lectura pueda ser algo que realmente el niño disfrute para que después, bueno, lo siga llevando adelante, ¿no? Y se aplica esto, Anita, de ese compartir respecto a un libro. ¿Vos sabés si se aplica en estos ámbitos profesionales, por ejemplo, acompañar a un niño con algunas dificultades? ¿Se utiliza la lectura como un método de ayudar al niño en su desarrollo? ¿Tenés idea? Como práctica, una práctica profesional, sí. Sí. Bueno, yo, en mi experiencia, yo trabajo con niños con autismo y sí. Con ellos lo utilizamos mucho. Es un tipo de terapia capaz que un poco diferente a la psicopedagogía general. Uh-huh. Pero incluso con niños muy chiquitos, niños no verbales, el tiempo de lectura es como un objetivo en casi todos los niños con los que trabajo. Mirá vos. Sí, 100%, porque por eso que decíamos, ¿no? Es una oportunidad como de juntos disfrutar de algo, compartirlo, y a través de eso también como conocernos nosotros, ¿no? Claro, parece tonto, claro. pero es así, ¿no? Como la lectura también nos permite como conocernos mejor y entendernos mejor, ¿no? Creo yo. Wow. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo empezamos? Es la pregunta, y también nos tirabas un poquito de esto antes, porque este libro, por ejemplo, que yo tengo en el caso, por ejemplo, de Los Cuentos de la Selva, yo se lo compré ahora a Francisco por ansiedad, meramente, porque en realidad yo me doy cuenta de que es un libro que todavía tiene mucho texto y mucho desarrollo, ¿no? Los cuentos no están, tienen mucho desarrollo para la edad que tiene él. Me imagino que los libros se van adaptando a las edades, ¿no? Sí. Yo lo pensaba anoche cuando miraba ahí las preguntas. Y me hice como una lista muy, muy general, ¿no? Pero más o menos lo que se recomienda. Esto para tomar apuntes. Madres, padres, tutores, tomen apuntes y mañana van a la librería de confianza. A ver. No tengo libros específicos porque, bueno, nadie. Pero nadie una idea. me pagó. Pero bueno, de 0 a 2 años ponía tipo de libro, bueno, libros de tela, de cartón, con sonidos, con texturas, como bueno, ese acercamiento inicial, diría, bueno, que después cada niño con su interés, después lo van a ir viendo, ¿no? Porque hay niños de 1 año que ya quieren el libro que usamos nosotros con todas las letras y quieren mirar eso. Bueno, y mejor, digo, no es que sea algo que no pueda, ¿no? Pero bueno, esa es como ese primer acercamiento a la lectura, al libro, como una interacción más capaz que hasta sensorial. Sí, al libro objeto se dice. Exacto. Después de 2 a 4 ponía libros capaz que con rimas, con repeticiones, con imágenes grandes, ¿no? Que ellos puedan señalar, que sea algo como más llamativo. Libros que favorezcan esto del lenguaje, de la memoria, de la atención, como poder enfocarnos en el libro, en nosotros capaz que inventarles un relato, tampoco es que tenemos que leer las cosas que dice el libro en sí, ¿no? Como, bueno, inventar algo a partir de eso. Improvisar. Sí. Que ellos igual no saben leer, así que... Libertad creativa. Exacto. Y después, bueno, más de 4 a 6 más o menos, cuentos breves con una estructura narrativa, pero una estructura narrativa clara, ¿no? Claro. Bueno, capaz que con moralejas, ¿no? Ahí ya vamos empezando a construir, desde antes, obviamente, pero los niños van empezando a construir, bueno, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Se van, capaz que en la escuela, ¿no? O en el jardín se van enfrentando a distintas situaciones. Bueno, aprovechar los libros también como una herramienta para eso, ¿no? Sí. Entender la causa y el efecto, ¿no? En los libros hay mucha riqueza cognitiva ahí para seguir trabajando cosas que los niños van a trabajar en el día a día, pero que se ven como ejemplificadas ahí en los libros. Y después, bueno, más de 6 a 8, las primeras lecturas autónomas, ¿no? El niño ya sabe leer, ya capaz que le gusta, ¿no? También hacerlo por sí mismo. Fábulas, bueno, pensaba también en hablando de
bueno, toda la parte espiritual, devocionales infantiles, ¿no? Hay algunos materiales que están re lindos para que ellos empiecen de a poquito, ¿no? A tener ese tiempo ahí de acercarse a la palabra de Dios. Y bueno, y ya de 8 a 12 ya son casi adolescentes, ponía ya novelas, distintos géneros literarios, y bueno, que ahí puedan ir profundizando también según sus gustos. Ahí está, más adelante se van definiendo los gustos propios, sí. ¿No? Eso como muy a grandes rasgos, ¿no? Después, como decía, hay niños que bueno, que capaz que tienen más interés por algún tipo de libro, y tampoco es que haya una regla. Claro, respecto, que uno deba, no, tenés 2 años todavía, no toques tal cosa. No. Exacto. Yo me acuerdo que ahora que hablas de eso, de definir los gustos propios, yo me acuerdo que en una época, creo que no era adolescente todavía, pero me leía cualquier cosa que me cruzaba en casa. Tipo, me acuerdo que era agarrar. El manual de la tele. Sí, estaba en una etapa como, claro, quería leer. Gracias a Dios siempre tuve libros preciosos en casa, pero era como que leía lo que se me cruzaba. Como que me demoró un tiempo en definir un gusto personal. Sí. Y viste que también hay edades que uno, por lo menos en nuestra época era así, leías lo que te regalaban. Yo me acuerdo que al terminar cada año escolar, mi abuela paterna nos regalaba un libro. Una de estas novelas, tipo de Helen Velando o de Roy Berocay, alguna, creo. Entonces uno leía lo que tenía a la mano, claro. En ese sentido, ¿no? Después de más grande, como que ahí sí fui más intencional en adquirir ciertos libros. Y un poco ya para cerrar, que el tiempo nos corre, y tiraste ahí una línea, ¿no? El impacto o lo que nosotros también podemos aprovechar, esta cuestión de la lectura, incluso lo que vos decías, la lectura compartida para también leer la Biblia, ¿no? Ese vínculo, ¿no? Que existe entre, bueno, lo que son las historias, las realidades espirituales y cómo también Dios las puso en nuestras Biblias a través de historias para que nosotros podamos comprenderlas de alguna manera, ¿no? Sí, tal cual. Sí, o sea, desde muy chiquititos creo que los niños puedan ir comprendiendo verdades muy profundas, ¿no? Que a veces como que pensamos que, bueno, es muy chico, no va a entender, pero los niños van absorbiendo, bueno, como venimos diciendo, cómo funciona el mundo, sí. Y van adoptando realmente verdades muy profundas y las tienen más claras que nosotros a veces. Sí, ¿no? Sin que nos demos cuenta, es impresionante eso. Sí. Entonces, bueno, ya desde niños, ¿no? Desde muy pequeños tener un acercamiento a capaz que una Biblia ilustrada o algo así, ¿no? Y poder ir diciendo, ay, mirá, Dios creó el mundo, ¿no? Mirá, Dios creó los animales, ay, creó la rana. Bueno, como un niño chiquito, capaz que hacérselo entretenido, pero ya eso va construyendo su idea de quién es Dios, ¿no? De un Dios creador, de un Dios que me creó a mí, que te creó a vos, que te ama, que te cuida. Es como fundamental, ¿no? Desde pequeñitos ellos van construyendo esa identidad en Dios, ¿no? Que son personas creadas, que son personas amadas, que hay un Dios que creó todo lo que ven, y bueno, y después, como todo en la vida, se irá complejizando, ¿no? A medida que pase el tiempo. Como decía, ¿no? Capaz que entre los 6, los 8 años ya empiezan a leer las historias y comprender más, bueno, la causa y el efecto, ¿no? Bueno, este personaje, no sé, Jonás no le hizo caso a Dios y bueno, y pasó esto y qué importante obedecer a Dios cuando nos pide que hagamos algunas cosas y bueno, ¿y qué cosas pide Dios? Bueno, como que es ese tiempo de la lectura de las historias bíblicas, de la Biblia en sí para niños, dispara también un montón de conversaciones que podemos tener que ellos tienen sed y ganas de conocer, ¿no? Y todas, sí, de acuerdo. Y pienso en los evangelios, ¿no? Todas las historias vinculadas a lo que fue por el pasaje de Jesús por esta tierra son como absolutamente relatables en el sentido de que son historias que vos ves como los niños las disfrutan porque son atractivas, interesantes, y vos fijate que la historia de los panes y los peces y la historia de que tiraron la red y no salía nada y después tiran y sale llena y que había una tormenta y todo es como súper emocionante a nivel narrativo, justamente para que ellos puedan ir aprendiendo de también quién es Jesús, ¿no? Y lo que representa Jesús, ¿no? Ese Dios que caminó entre nosotros con todo su poder, con todo su amor, ¿no? Sí. Siempre es una maravilla pensar en eso, en cómo
Dios de alguna manera lo plasmó en texto, lo plasmó en un libro, en la Biblia, y cómo impacta también a los niños estas historias también, ¿no? Cómo ellos disfrutan la lectura y aprenden a través de estas historias, aprenden verdades espirituales fundamentales. Exacto. Sí, total. Anita, ha sido un gusto escucharte, compartir con todos quienes nos han estado mirando, nos han estado escuchando, contarles que Ana Micaela Eises es licenciada en psicopedagogía y bueno, como nos contabas, estás realizando una tarea muy desafiante, pero también muy importante en un instituto trabajando con niños con autismo. Exacto. Sí. Así que wow, ¿no? Qué lindo, qué tarea. Qué tarea preciosa, admirable. Estuvimos conversando sobre esta cuestión, lectura, niños, ¿qué opina usted? ¿Qué libros recuerda de su infancia? ¿Qué libros de repente estás compartiendo ahora con tus hijos o sobrinos o algún niño que tenés en la vuelta? Queremos saber, queremos escuchar. Recuerden que esto es posible a través de un comentario ahí en YouTube. Si es que nos está siguiendo por YouTube, nuestro canal Club de Lectura RTM, le dejas el like, te suscribís y dejas un comentario ahí porque nos encanta tener este feedback de la gente que nos ve. También la comunicación es posible en nuestro Instagram, Club de Lectura RTM, también allí un mensaje privado o un comentario en las publicaciones que vamos haciendo. Si nos siguen allí se enteran de las novedades cuando sale un programita nuevo. En general, todos los viernes estamos con un programa nuevo en YouTube, en Spotify y también, esto sale los sábados por el 6:10 AM para Uruguay y la región en el espacio de Radio Transmundial Uruguay. Sábados 21 horas tenemos nuestros encuentros. Así que queremos saber de ustedes. Por allí, por Radio Transmundial Uruguay, es posible enviar su mensaje al signo de más 598-916-10-610. Comentan que esto es para Club de Lectura y allí nos hacen llegar sus comentarios sobre todo esto que estuvimos charlando. De paso, agradecer como siempre a los amigos y hermanos de Llamada de Medianoche que comparten este estudio precioso, al equipo que trabaja acá. Muchas gracias siempre por la buena disposición. Es un gusto compartir en este espacio. Anita, gracias. Esperamos que te hayas sentido cómoda charlando. Sí, precioso, la verdad, este tiempo. Bueno, me alegro mucho y como siempre decimos al despedirnos del Club de Lectura, recordarle a toda la audiencia, pónganse a leer y más que nunca pónganse a leer también con los más chicos. Hasta la próxima. Gracias.